Dios me los bendiga, familia de la fe. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo hemos venido en esta tarde? Hemos sido limpiados por la alabanza, por la adoración. Yo creo que sí, ¿verdad? El Señor hace que nosotros corra esos manantiales de vida, ¿verdad? Y saquemos de nosotros esas sequedades, ¿verdad? ¿Cuántos vienen muchas veces secos? Ya Jesús lo dijo, ¿verdad? Sus propios discípulos. Venid a mí que os limpie, y aquel hombre pues ya le dijo que ¿cómo me vas a limpiar tú a mí, verdad? Es necesario que seamos limpiados, porque si no te dejas que te limpie no vas a tener parte conmigo, ¿verdad? Pues límpiame de arriba abajo, ¿verdad? No, ya sois limpios por mi palabra, pero el polvo del camino hace falta que lo limpiemos, ¿verdad? Que el Señor, yo meditaba mucho en mi casa sobre eso, sobre el polvo del camino, sobre las sandalias, ¿verdad?, de Moisés, quítalas de tus pies, ¿verdad? ¿Cómo podemos quitar sabiendo que las sandalias es el presto del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué costumbre tendríamos anteriormente cuando el Señor quiere que las sortemos, que las quitemos y cojamos unas sandalias que son limpias, ¿verdad? Y las sandalias que nos muestra nuestro Señor son unas sandalias que tienen que ser limpias cada X tiempo, ¿verdad? Sin embargo, yo recuerdo cuando ellos estaban cruzando un desierto, ¿verdad? Su calzado no se desgastaba, ¿verdad? Pero ahí estaba el Señor en la presencia de ellos y estaba haciendo un trato muy fuerte en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros tiene un trato fuerte el Señor en nuestras vidas? Yo creo que todos pasamos por un desierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros antes éramos venecinos, no éramos de este pueblo, ¿verdad? Y aquellos que sufrieron, aquellos antepasados, la palabra es para ayer, es para hoy y para mañana. Y sabemos que muchos de nosotros tenemos que seguir ese proceso. ¿Para qué? Para aprender el buen hacer y cómo acercarnos al Señor y cómo adquirir las enseñanzas del Señor. El Señor te liberó a ti de tu faraón, a mí me liberó del mío, ¿verdad? El día que me sacó de mi esclavitud. Pero también me condujo a un desierto, me condujo a un proceso, ¿verdad? La gente quiere la bendición, la gente quiere siempre la posición donde tú estás, tu alegría, la vida que tienes hoy, pero no quiere el proceso que tuviste antes, y antes de entrar como estamos estudiando, ¿no?, en la tierra prometida, ¿verdad? El andar, el caminar junto con Cristo Jesús. Los procesos a nadie le agrada, ¿verdad? Pero qué buenos son los procesos para el creyente, ¿verdad? Porque crea un renuevo y nos hace saltar más para vida eterna. Porque al creyente todo le ayuda a bien. ¿Tú crees que todo te ayuda bien? Yo creo que sí. Y más cuando sufrimos un ay en el camino, ¿verdad? Cuando sufrimos un ay, un dolor, tú le pides al Señor por qué sucede esto, qué pasa en mi vida, qué pasa en mi interior, ¿verdad? Pero el Señor muchas veces quiere que paremos para que veamos en dónde estamos apartándonos, en dónde estamos cayendo, ¿verdad? Para no retroceder, sino que avancemos y avancemos más en Cristo Jesús. Amén. ¿En qué estudio estamos? ¿Qué estamos conquistando? Jericó, ¿verdad? ¿Qué de muralla tiene Jericó, eh? ¿Qué muralla tiene tu problema, tus circunstancias, tu dolor, ¿verdad? Aquello que creemos que es imposible, pero es posible y es posible para Dios. Te lo dice un experimentado, ¿verdad? Que muchas veces he visto muchas murallas en mi vida, pero cuando he doblegado rodillas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le he dicho, haz tú la obra, gana tú la batalla. Él solo me ha dicho, obedece, permanece en mí, y aquellas murallas han hecho boom y han decaído, ¿verdad? He llevado presencia del Señor, he llevado arca en mi vida, he llevado sacerdote en
en mi vida, en mis oraciones, ¿verdad? Y ya no he hecho conforme las cosas como yo quería hacerlas, sino he descansado en el Señor. Esa es la fe. La certeza y la convicción de lo que no veo, pero Cristo lo va a hacer. Y Él lo hace. Porque si supiéramos que está al lado de nosotros, si lo viéramos, ¿verdad? En unas áreas de nuestra vida nos gustaría tenerlo al lado, ¿verdad? Sobre todo en las conflictivas, ¿verdad? En las más íntimas no queremos tanto a Jesús, ¿verdad? No quisiera que nos viera tanto, ¿verdad? Pero Jesús siempre permanece. Siempre permanece. Lo que tú puedas mostrar a los hombres, aquello que no muestras a los hombres, Dios lo ve. ¿Por qué? Porque Dios está en ti, Dios está en mí, y Dios ve a través de nuestros propios ojos, ¿verdad? Sabe por dónde pasamos, sabe nuestras circunstancias. Por eso es tan necesario que corramos a su palabra. Su palabra, Él es el verbo se hizo carne, el verbo habitó entre nosotros, ¿verdad? Y por Él todas las cosas fueron hechas, por la palabra de nuestro Señor. Y la tierra estaba desordenada, ¿verdad? Y nosotros cuando llega la palabra de creación en nuestra vida estamos desordenados. Y empieza a separar el Señor la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y ve Dios que era bueno. Y nosotros vamos a ver también que es bueno en nuestra vida cuando separa la luz de las tinieblas, porque nosotros muchas veces queremos mezclarlo todo y Dios nos participe. ¿Tú puedes mezclar el agua y el aceite? Aquellos que son cocineros aquí, ¿pueden mezclarla? ¿A que no? ¿A que no, hermano? ¿Se puede? No se puede. Entonces hay una diferencia, pero cuando nosotros estamos llenos de agua o estamos llenos de aceite, que es la unción, que es la alegría, que es el gozo, que tenemos que sopesar qué más tenemos en nuestra vida. ¿Tenemos más agua que aceite? ¿O más aceite que agua? ¿Verdad? Si tenemos más agua, podemos tener palabras, pero no tenemos acción. Nos falta aceite, nos falta firmeza en hacer, en obrar, ¿verdad? Por eso el creyente necesita aceite del Señor. Cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué es lo que sucede ahí? Todas eran iguales, ¿verdad? ¿Eran 10 vírgenes? ¿Eran puras y sin mancha? Sí. Aquí muchos que al haber reconocido a Cristo Jesús ha causado la limpieza en nosotros. Nos ha dado una vida nueva y una nueva vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús están encerradas nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué diferencia había? Todas cabecearon, ¿verdad? ¿Tú has cabeceado una vez en el Evangelio? Yo creo que yo muchas. Pero yo sé que va a haber un momento que va a haber un grito. El novio viene, ¿verdad? Ahí despertaron todas, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? ¿Cuál es la diferencia? Que aunque tengamos o no tengamos, aunque sepamos que la vida es dura, que tengamos contratiempos, que la espera, ¿verdad? Muchos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesús y endurecen sus vidas, no se preparan, no se santifican, no se adornan, no se atavian, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia que había en esas dos era que las dos padecían las mismas cosas, pero unas no dejaron de prepararse y ataviarse. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Hemos caído, hemos dormido, ¿verdad? Hemos estado esperando a la puerta, todos estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús, pero pongamos jarras de aceite en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando venga ya es tarde de ir a comprarla, ya es tarde de ir a la iglesia, ya es tarde de ir al culto, ¿verdad? Ya es tarde de ir a los compromisos, a las citas con el Señor, ya es tarde de atesorarse, ya es tarde de prepararse, ya es tarde de prepararse, de limpiarse a través de la palabra, de ataviarse a través de la palabra de nuestro Señor. Ya pasó el tiempo, ahora es tiempo de pasar con el novio, ¿verdad? Y la puerta se cierra, ¿verdad?
Y la palabra declara que así como los días de Noé será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se gritará, el agua viene, Cristo viene. Y muchos se estarán dando en boda, en casamiento, muchos estarán en su vida, pero siempre habrá un remanente que sigue con la vasija preparada porque Cristo viene. Y tenemos que estar fervientes en eso. Cristo viene, Cristo viene. Y tengo que tener aceite, no esperar para comprarlo. Tengo que tener adornos en mi vida para mi novio, ¿verdad? Yo creo que... ¿Quién no está enamorado aquí? ¿Verdad? Todos hemos estado enamorados, ¿verdad? Cuando estás enamorado, ¿verdad? Y estamos. Cuando estamos enamorados, como siempre esperas a tu mujer, ¿verdad? Como esperas a tu amada, ¿verdad? El reloj parece que se para recogerla, ¿verdad? Cómo te arreglas, cómo te peinas, cómo te duchas, cómo te pones, ¿verdad? Cuando uno va perdiendo ese amor ya te da lo mismo, ¿verdad? Pierde uno el primer amor, por eso la Escritura siempre habla de volvernos al primer amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el novio, la novia percibe también eso, que tú estás celoso por verlo. Cuando la novia o el novio ve que ya no está celoso por verlo, pierde el desgano, ¿verdad? ¿Qué más nuestro Señor Jesús, cuando nosotros nos enfriamos y ve que no está ese amor ferviente de volver a tener ese encuentro con Él, de volver a arreglarnos con Él para verlo, para visitarlo, ¿verdad? Por eso, agarra tu aceite, que no te lo quiten. Cuando vengan esas vírgenes que quieren tu aceite, dile, no, voy a comprarlo ahora, a los que los venden, ¿verdad? Porque mi tiempo ha llegado, mi tiempo es de pasar. Y tu tiempo sería de prepararte, ¿verdad? Qué bonitos son los tiempos. Por eso hoy es el tiempo, hoy es el día y hoy es la hora de un día más estar en salvación en Cristo Jesús. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Bueno, estábamos en el tema 3, ¿no? Estamos en el estudio de la conquista de Jericó. Estamos en la evidencia de la conquista de Jericó, que es el punto 3 que estamos. La semana pasada estuvimos viendo el punto A, que se venció el área sexual. Estuvimos hablando de Rahab, estuvimos hablando de muchas cositas. Hoy hablaremos del punto B, se venció la fama, el manto babilónico, y hablaremos también del punto C, se venció el amor al dinero, el lingote y el lingote de oro. Tenemos manto babilónico, tenemos lingote de oro. ¿Qué guardamos debajo de la tienda? ¿Qué guardamos debajo de nuestra casa? ¿Por qué metemos dentro del campamento de Dios lo que Dios no le agrada? Porque aquello que pasó en este pueblo lo tenemos que reflejar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hoy puede ser el día que podamos sacar cosas de nuestra tienda, de nuestra casa. ¿Por qué? Porque no solamente he visto que vamos a ir viendo que he tenido victorias en otra área, pero hay un momento que pierdo. Entonces me dirijo al Señor y le digo, Señor, si tú me prometiste y en tu palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero tú no eres hombre para mentir. ¿Por qué no gano? ¿Por qué no pierdo? Y el Señor hoy nos dice, ¿qué tienes guardado en tu casa? ¿Qué tienes debajo de la manta? Porque Dios no puede ser burlado. Amén. El punto B, venció la fama, manto babilónico. El manto babilónico forma parte del botín hurtado por ¿quién fue? Por Acán, ¿verdad? Josué 7:21. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Observa, que vio un manto babilónico, ¿verdad? Muy bueno. O sea, que él le dio valor, ¿verdad?
¿Cuántos de nosotros damos más valor a lo que nos dice Dios o a lo que nos dice el mundo? ¿Qué valor damos? 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Lo que trajo como consecuencia de que éste muriera, y murió apedreado, no solo apedreado, sino que luego fue quemado. Este hecho marcó la victoria de la codicia sobre lo cual podía caer el pueblo de Israel y fue un ejemplo para todo lo israelita. Muchas veces las victorias se tienen que mostrar dentro de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo mostramos a los jacanes que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús y que deseamos las cosas de nuestro Señor Jesús? Por ejemplo, que primeramente que no vean en nosotros estas ataduras, ¿verdad? Buscar aquello que Dios desprecia, atraerlo y llevarlo. ¿Por qué? Porque no estoy depositando la confianza en el Señor. Es como una confianza 50-50, ¿verdad? Dios me dice que yo no cambie nada por Él, que lo tenga en el primer lugar, pero por si acaso... Y con el por si acaso, ¿qué hacemos? Deshonramos al Señor. Vamos a ver que no se trata de que el dinero sea malo, no se trata que el dinero sea malo, no se trata que el trabajo sea malo, se trata de la posición que le demos en nuestra vida. Y sobre todo, si algo nos va a apartar del Señor, se llama anatema, maldito sea. Y eso tiene que estar consciente en el corazón del creyente. Todo lo que nos vaya a apartar de Dios tiene que ser anatema. Tienes que decirlo tú en tu interior, anatema, maldito. Porque va a traer consecuencias a nuestras vidas, ¿verdad? En vez de estar en la parte de Jericó, en el pueblo de Israel, con el arca y los sacerdotes, puedo ser que en mi vida esté yo ahora mirando por las murallas, porque ya no soy del pueblo, sino soy del pueblo de Jericó, huyendo de la presencia de Dios, porque viene la derrota en mi vida, porque no estoy haciendo las cosas conforme al Señor. Porque aquí hay dos padres. ¿Sabéis que hay dos padres? Hay un padre de la verdad y hay un padre de la mentira. ¿De cuál estamos paternizados nosotros? Tenemos que identificarlo. La palabra dice, temo que la serpiente, siendo tan astuta, os engañe. Por eso tenemos que llamarnos esas ovejas que quiere el Señor, que nos llamemos. Las ovejas tú las llevas al matadero y ahí va. En la vida social no nos quiere decir el Señor que seamos tontos, pero en el Señor tenemos que dejarnos llevar por Él, ciegamente. Porque si no, nuestros pies van al resbaladero. Pero si nos absorbemos de su agua y estamos en su presencia, Él quitará esos dardos del enemigo, ¿verdad? Y nos vestirá de esa armadura para que rechacemos todo aquello que nos quiera hacer caer, nos quiera hacer tropezar. Amén. Dice la codicia de Acán cuando el pecado de uno detiene el pueblo de Dios. En Josué 7:21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de la tienda. El pueblo de Israel venía de grandes victorias, pero había derribado muros de Jericó y había dado fama a Israel. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido fama por las victorias que tenemos en Cristo Jesús? Pero ay,
tiene que irse el creyente, porque como el pueblo de Ai, un pueblo chiquitito, que ya Josué pensó, bueno, como hemos vencido a Jericó y ustedes, y derribar a aquel pueblo de Ai, que son pequeños, y ahí es cuando vino la observación de que no vamos conforme a Dios quiere, porque hay pérdida en nuestras vidas, porque no estamos haciendo las cosas como quiere Dios, ¿verdad? Entre las naciones adquirieron fama, la presencia de Dios estaba con ellos y nadie podía detenerlo. Pero de repente llegó la derrota, una pequeña ciudad llamada Ai hizo huir al pueblo de Dios. ¿Qué pasó? ¿No fue falta de poder de Dios? ¿No fue falta de promesas? ¿Te falta promesas? ¿Te ha faltado que Dios te hable? Fue el pecado escondido de un hombre llamado Acán. La codicia abrió la puerta a la desgracia. ¿Cuántos de nosotros somos sacerdotes de nuestros hogares? El Señor te da un rebaño, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Lo vamos a saber por David, por ejemplo. Cuando insultan a David, porque por la ventana miró a aquella mujer, ¿verdad? ¿Cuál fue la anécdota que le contó el profeta? Un hombre rico, ¿verdad? Un hombre tenía muchas ovejas, pero había uno que tenía una oveja, el hombre, ¿verdad? Y vino él y se la arrebató teniendo de todo, ¿verdad? ¿Qué comparó? Nosotros pastores de rebaño que el Señor nos da. ¿Cuál es mi primera ovejita en mi casa? Mi pen. Y tú tendrás tus ovejitas en tu casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en nuestras casas, en nuestros hogares, escondemos y guardamos cosas, no le va a traer la consecuencia a Margari, las de tu casa. Las de Margari le va a traer consecuencias, ¿a dónde? A tu casa. Mi casa no avanza. ¿Por qué veo al hermano crecer? ¿Por qué veo a la hermana crecer y mi vida no avanza? ¿Qué escondo yo en mi casa? La codicia comienza en los ojos. Acán, que dijo, vi y codicié y tomé, ¿verdad? Ese es el proceso del pecado, primero mirar, después desear, finalmente se toma. La codicia nunca empieza por las manos, empieza dentro del corazón, y eso lo sabemos por la palabra. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo que se levanta en el hombre antes, pero dice una vez que baja el corazón y se germina, que crea muerte. Entonces yo muchas veces en las cárceles a los chicos les digo, los pajaritos volando. Jesús fue tentado en todo, se conoce que padecemos, que sentimos, que somos humanos, ¿verdad? Que estamos en esta carne corruptible, pero Jesús nos avisa que nunca baje el corazón y menos todavía realicemos, porque germina muerte. La muerte es separación de Dios, sequedad en la vida del cristiano, ¿verdad? David la tuvo y muchos hombres de Dios cuando peca, ¿qué sucede? Que viene la sequedad, la muerte espiritual, la separación, y Dios permite que eso suceda. ¿Tú qué te crees? Porque nuestro Señor Jesús en la cruz tuvo que decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor Jesús cargó todo tu pecado, toda tu inmundicia, y sintió esa separación. Y el Señor nos dio la victoria, y la victoria en Él. Arrebató las llaves, que la tenía. ¡Ay, muerte! ¿Dónde está tu aguijón, verdad? Ahora las llaves las tiene nuestro Señor Jesús, pero eso no quita la enseñanza de que tenemos que arrancar y quitar todo lo que puede traer al creyente una muerte, y una muerte espiritual. Amén.
Acán dijo, vi, codicié, tomé. Ese es el proceso del pecado, mirar, desear y tomar. La codicia nunca empieza en las manos, empieza en el corazón. Eva vio que un fruto. David, ¿quién vio? A Jezabel, ¿verdad? Acán vio el manto, la plata y el oro. ¿Qué ves tú? ¿Qué tus ojos ven que tiene más valor que las cosas de Dios? Satanás siempre presenta el pecado como algo atractivo, pero detrás hay una destrucción. El pecado escondido trae derrota pública. Acán escondió el botín debajo de su tienda pensando que nadie lo vería, pero Dios sí lo vio. El problema de Acán no fue pecar, porque si hubiera pegado y se hubiera arrepentido, estamos en el trono de la gracia. Nos retrocedemos. El pecado de Acán es que no se arrepintió, sino lo guardó y lo escondió. Y cuando vino la ira del Señor, ya era tarde. El pecado escondido trae derrota pública. El Señor hace las cosas públicas. Lo que tú tienes escondido, que nos avergüenza. Nos avergüenza públicamente aquellas cosas que tenemos en oculto. ¿Para qué? Para que todo el pueblo vea que Dios vive y reina. Amén. Muchas veces las personas esconden malos pensamientos, una doble vida, desobediencia, orgullo, avaricia, pecados secretos, pero nada está oculto delante de Dios. Israel perdió la batalla por causa del pecado escondido de uno. Esto nos enseña que nuestras decisiones afectan también a otros. Afectan a tu familia. Tu decisión afecta a tu familia. Afecta a la iglesia. Afecta al ministerio. Afecta a las generaciones. Porque Acán no solo arrastró su propia vida, arrastró la vida de su familia y rompió generaciones futuras. Consecuencias muy graves del Señor querer prácticamente arraigarnos y arraigar nuestro nombre, sacarnos del libro de la vida. Sabemos por Apocalipsis, ¿verdad?, que no te borraré del libro de la vida. ¿Tiene el Señor una goma para borrar? Podemos ser añadidos y podemos ser quitados. ¿No dice la Escritura que así como tuve poder para injertaros, también tengo poder para quitaros? Y aquellas que quité, que tú creías que ya estaban ahí desechadas, también tengo poder para volverlas a levantar y volverlas a injertar. ¿Por qué pensamos que para el Señor todo vale? Para el Señor todo no vale. La codicia hace perder la presencia y el favor de Dios. Antes de Josué 7, Dios peleará por Israel. Después del pecado de Acán, Dios dijo en Josué 7:12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Maldito, ¿verdad? ¿No hemos estado dando eso? Han venido a ser, en vez de bendición, ha venido a ser como anatema. Ni estará más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Destruimos el anatema en medio de nosotros? Echamos a mi hijo, echo a mi mujer, echo a mi marido. No. Hoy se destruye el pecado por denunciarlo. Hoy se destruye el pecado por hablarlo. Hoy se destruye el pecado por un asesoramiento espiritual. Porque el pecado no es como antiguamente, no tiene poder sobre vosotros.
Le dais poder cuando nos apartamos de Jesús, que tiene el poder para derrotarlo. Pero si nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hemos podido ver algo y codiciarlo, darle a nuestra vida cosas que parece que tienen más valor porque el enemigo es muy astuto, pero no las llevemos a nuestra casa, no las guardemos, no le demos un lugar en nuestra vida. Saquémoslo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. No estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema en medio de nosotros. La codicia roba la comunión con Dios, la paz, la autoridad espiritual, la bendición. Hay personas que por amor al dinero han perdido su testimonio. Por una ambición incorrecta han perdido su familia y su relación con Dios. Mateo 16, del 26 al 27. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios quiere un pueblo santo. Dios solo no quería un pueblo fuerte, sino quería un pueblo santo. Hemos estado cantando que sin santidad nadie verá al Padre, ¿verdad? Y eso yo estaba cantándolo y dentro de mí había un remolino, ¿verdad? Tenemos que buscar la santidad porque sin santidad nadie verá al Padre. Es muy triste, hablé en tu nombre, prediqué en tu nombre. Apártate de mí porque no te conozco. La victoria de Israel dependía de la obediencia. El problema no era militar, era espiritual. Hoy Dios sigue buscando hombres y mujeres íntegros, obedientes, apartados del pecado, limpios delante de su presencia. La santidad sigue siendo necesaria para ver la gloria de Dios. Hay que arrancar la codicia del corazón. Acán confesó demasiado tarde. Lo que comenzó como un deseo terminó por una tragedia. La codicia nunca se satisface. Quiere más dinero, quiere más poder, más reconocimiento y quiere más placer. Solo Cristo puede llenar el corazón humano, dándote de esa agua que quita la sed. Por eso debemos cuidar nuestros ojos, guardar el corazón, vivir en obediencia y renunciar a lo que desagrada a Dios. Israel tenía fama y victoria, pero un pecado escondido tuvo el alcance de derribar al pueblo de Dios. No a Dios, al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es el primero que nos debemos de aplicar la palabra. No se la podemos aplicar a Jericó y después nosotros vivir en el pueblo de Dios siendo como Jericó. Hoy también la Iglesia necesita arrepentimiento, santidad, obediencia y fidelidad. No permitamos que la codicia destruya lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si hay algo escondido, hoy es el día para sacarlo delante de Dios. Porque cuando hay arrepentimiento verdadero, Dios restaura, limpia y vuelve a dar la victoria. Cuando fijémonos en la semejanza de nuestro Señor Jesús, cuando sacaron acá, cuando sacas tu pecado, cuando te arrepientes, cuando lo localizas, cuando lo señalas, cuando lo denuncias, cuando es sacado y quemado y desechado y tomado como anatema aquello que te podía hacer caer, vino otra vez la presencia de Dios a ese pueblo. Tenemos que tener presente eso, que hoy podemos ir confiadamente al trono de la gracia, no podemos ver un Dios lejano, hoy tenemos un Padre que desea que sus hijos se acerquen a Él. Señor, deseé
codicié, he pecado. Y me he dado cuenta que es anatema, sácalo de mi vida, no quiero esconderlo, no quiero taparlo, quiero andar en santidad delante de ti. Y el Señor te da el poder para desecharlo en el poderoso nombre de Jesús, cuando tú, a través de esa escritura y a través de la palabra, eres tú quien lo señala. Amén. No permitamos que la codicia destruya lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si hay algo escondido hoy en el día, para sacarlo delante de Dios, porque cuando hay arrepentimiento verdadero, Dios restaura, limpia y vuelve a dar la victoria. Examina hoy tu corazón. ¿Hay algo escondido? ¿Hay codicia? ¿Hay desobediencia? Dios quiere levantar un pueblo limpio, lleno de su presencia. La victoria no depende de cuánto tenemos, sino de cuánto obedecemos y obedecemos a Dios. Vamos a ver unos versículos que nos pueden llevar al arrepentimiento. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. 2 Corintios 7:1. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, firme, dentro de mí. Salmo 51:10. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, el adulterio, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos malos vienen de adentro y contaminan a la persona. Marcos 7, del 20 al 23. Dice, ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, del 1 al 2. Si confesaran nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará ¿de qué? De toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dice, acércate a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiarse las manos, ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Santiago 4:8. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Juan 15:3. Lávense, límpiese, apártese de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Isaías 1:16. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y tenía como 27 más de limpieza. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tener palabras, tener versículos de invitación de Dios a no guardar? Hoy tenemos invitaciones de Dios a no guardar. Hoy el Señor Jesús nos dio poder en Él, nos invitó, ya no tenemos que entrar ante el trono de la gracia desconfiadamente, ¿verdad? Recordáis antes que entraba un sacerdote en pecado y se le ponían campanillas, ¿verdad? Y cuando tenía pecado moría, ¿verdad? Hoy, sin embargo, el amor echa fuera todo temor, nos acercamos al Señor de cualquier forma, porque el Señor está deseando limpiarnos y que sus hijos acudan a Él. ¿Amén? ¿Tú lo crees así? Yo lo creo así. Si no fuera por mi Señor, si no fuera por el arrepentimiento, si no fuera por tener palabra de invitación, ¿cómo podríamos allí en nuestra habitación, en nuestro lugar secreto, clamarle al Señor, límpianos, restauranos? Si hay algo en mi hijo, en mi hija, en mi casa, sácalo, destrúyelo,
ayúdame a denunciarlo, a identificarlo, para que tú puedas hacer la obra y no lo llame yo algo como bueno, sino llamarlo algo maldito para que pueda salir de la casa. Sea algo anatema, algo que nos separe de Dios. Se venció el amor al dinero, los lingotes de oro, el punto cero. La muerte de Acán nos muestra la victoria sobre el amor al dinero. Dice la Escritura en 1 de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciaron algunos, se extraviaron de la fe y fueron trasladados por muchos dolores. El lingote de oro y el peligro al amor al dinero. El pueblo de Israel venía de una gran victoria. Dios había derribado los muros de Jericó, había dado poder, gloria y fama sobre el pueblo de Dios y nadie podía detenerlos mientras caminaban ¿en qué? En obediencia. Mientras caminamos en obediencia, no en desobediencia. Pero algo pequeño a los ojos humanos se convirtió en una tragedia espiritual. Un hombre llamado Acán tomó un lingote de oro, plata y un manto babilónico que Dios había prohibido tocar. ¿Por qué lo prohibió el Señor? Dice, lo escondió bajo de su tienda, pensó que nadie lo vería, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros somos creyentes y pensamos que esto no lo ve Dios? Pero Dios sí lo vio. El problema no solamente era el oro, el verdadero problema era el amor al dinero y la codicia que se levantó en su corazón. Una infección en el creyente que Dios no pasa por alto. Hoy muchos no entienden que el dinero no es malo, el trabajo no es malo, el prosperar no es malo. Lo peligroso es cuando el dinero ocupa el primer lugar y el primer lugar en Dios. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros tocamos lo consagrado y lo consagrado a Dios. Es que Acán, cuando tú observas esta posición de su corazón, no solo Acán pecó por tocar aquel manto, por codiciar el oro, por codiciar la plata, sino que el oro y la plata de aquellas victorias tenían que ser consagrados para Dios. ¿Cuántos de nosotros en nuestras vidas lo que tiene que estar consagrado para Dios lo guardamos, lo escondemos y no te pertenece a ti, le pertenece a Dios? Entonces ya no solamente era que había codiciado algo de valor, sino se metió en un problemón al haber tocado algo que ya estaba consagrado y consagrado para Dios. Y esto vamos a llevarlo a Malaquías 3:8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice la palabra, en vuestros diezmos y ofrendas. En toda la Biblia vemos que Dios toma en serio aquello que ha sido consagrado y consagrado para Él. Consagrado significa apartado, dedicado, santificado exclusivamente para Dios. En el caso de Acán, el problema no fue solamente tomar un lingote de oro, el pecado fue tomar aquello que Dios había declarado consagrado. En Josué 6:19 dice, mas toda la plata y el oro sean consagrados a Jehová. Acán tomó lo que pertenecía a Dios y las consecuencias fueron muy dolorosas. De igual manera hoy debemos comprender que el diezmo, la ofrenda, las primicias y todo lo dedicado a Dios debe ser traído con ligereza, no esconderlo. Vemos muchas veces vida en la oficina, llorando por falta de economía, por falta de prosperidad, porque Dios no me da, porque Dios no me avanza. Y te quedas mirándolo y sabe uno su vida y dice, ¿qué escondes debajo de tu casa? ¿Por qué robas a Dios? Porque no eres fiel en tus diezmos, porque no eres fiel en tu ofrenda,
porque no eres fiel en tus primicias. Tocar lo consagrado trae consecuencias espirituales. Josué 7, 11, 12. Israel ha pecado y aún ha tomado del anatema. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Por eso un hijo de Dios tiene que hablar también estas cosas en el altar. Hay que hablarlas. Hay gente que no le gusta. Hay gente que dirá, está hablando de dinero. A mí, gracias a Dios, no me hace falta tu dinero. Yo en mi vida he tocado una ofrenda, en mi vida he tocado un diezmo para mí. Y creo que en esta casa ha sido para pagar la obra, para pagar la casa, para pagar Biblia y para que alguna necesidad de un hermano sea cubierta, como dice las Escrituras. Pero sin embargo, también he visto que los que más han pedido son los que más duros tienen en el corazón. Y a veces tristeza alimentar a Lacan, Pero a ver si por el amor su corazón es ablandado. Yo fui una vez un alimentado por un alfolí. Y hoy la bendición que tengo yo no la voy a repartir yo. Quiero que la parte el Señor. Como en otro tiempo la repartió conmigo. Y si hay una necesidad en algún hermano, la dé. Pero hay personas, como digo yo, sin chorro y gatapata. Ni dan cuando no tienen, ni dan cuando no tienen. Y siempre están pidiendo. Y son aquellos acanes que tienen las consecuencias y los siervos la ayudan, pero te ayudan para que despierte y salga de ese proceso, no toque lo que está consagrado a Dios. Lo que es de Dios, no tuyo. Es que yo cobro, bueno, tú cobras tu 10ª parte, que es tuyo, no. Es que me comí 2 pollos allí en el pollo andaluz. Estás robándole a Dios. El dinero no era tuyo. El dinero era para la obra de Dios. Y eso va a traer que las ventanas se abran. Yo no hago las cosas porque Dios me dé. Pero cuando comprobé la fidelidad de Dios, Dios me ha traído más abundancia. En la obediencia. En la desobediencia, no. El pecado de Acán afectó a todo el pueblo. Cuando se toca los consagrados, la comunión con Dios se debilita, la bendición se detiene, la vida espiritual se enfría. Muchas veces las personas preguntan, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué me siento lejos y me siento lejos de Dios? Y una de las áreas que deben examinar es su fidelidad y su fidelidad con Dios. Yo no te puedo hablar de tu fidelidad, yo puedo hablar de la mía. El diezmo y la ofrenda son actos de honra. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos. No. Este pasaje no es para mí, es para el hermano. ¿Verdad? Los pasajes de bendición, de fortaleza, esos sí son para mí. Los de sacarme de la posición de Acán a posición de hijo, esa no es palabra de Dios. Porque esta palabra puede ser un rema para que salgamos de una posición de Acán, de alguien despreciado, a una posición de hijo. Porque la posición de hijo, tú sabes lo bueno, que aunque llego desnudo a Jehová, Él me ha vestido. Y todos los méritos y todo lo que tengo es y Dios me ha dado más de lo que yo hubiera imaginado. Dar a Dios no debe verse como una carga, sino como una honra y una adoración. El diezmo reconoce que Dios es el dueño de todo, es el quien provee, todo lo que tenemos viene de su mano. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando alguien retiene lo que pertenece a Dios, en realidad está demostrando desconfianza y desobediencia, como hizo Acán. Ananías y Zafira, ¿qué pasó con ellos? El peligro de mentirle a Dios, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es el peligro?
No hay mayor peligro que querer aparentar algo con los sacerdotes de Jehová cuando tú estás escondiendo lo que de verdad te ha dado el Señor. Porque muchas veces a mí me hace gracia. Yo tengo gente que trabaja conmigo, déjame salir, Antonio, que tengo que ir a hacer. Venga, vete. Cuando trabajan para otros, no los ves en la iglesia. Es que voy a ganar 2.000 y 3.000, pero cuando traen el diezmo al altar, dices tú, pero si ha ofrendado como si hubiera ganado 500 y ha estado 2 meses trabajando, no salen las cuentas, ¿verdad? ¿Tú te crees que a mí me engaña? Y vuelve a entrar en el desierto, y vuelve otra huerta, y vuelve otra huerta. Y nos conformamos y caemos en las trampitas. Y Dios quiere bendecirte, te trae la prosperidad, pero dice que en el desierto estaban siendo probados nuestros corazones. Llega la bendición. ¿Cuándo va a salir de la retonda? Como el chiste del borracho, ¿verdad? Señor siempre le dice al guardia, ¿por qué me detiene a mí? Dice el guardia, salga usted ya de la retonda, por favor. ¿Cuándo no salimos del mismo proceso una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez? Trae lo que le pertenece al Señor a su casa y sea anatema, todo lo que quiera esconder, todo lo que quiera ocultar, porque va a traer desgracia y desgracia a tu vida. Dios no necesita nuestro dinero, necesita nuestro corazón. Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Personas que cantan, que predican, que oran, pero cuando se trata de honrar a Dios con sus bienes, su corazón se endurece, sale el Acán. La fidelidad financiera también es una expresión espiritual, consecuencia de robar a Dios lo que está consagrado para Él. Es la pérdida de la bendición espiritual. Malaquías 3:9 dice, maldito sois porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La desobediencia cierra puertas espirituales. Falta de paz, el corazón que viene deteniendo lo de Dios, vive en conflicto interior, porque ve la palabra ejercitarse en otro, pero no se está ejercitando en mí. Cuando Dios te dice, párate en ti, párate en tu casa, párate en tu tienda, ¿y qué estás escondiendo en tu tienda? Sé libre en Cristo Jesús. Experimenta si Dios es real. Estancamiento espiritual. Muchos quieren crecimiento espiritual, pero no han aprendido la obediencia. Dios prueba y también muestra nuestra fidelidad en lo material. Lucas 16:10, el que me es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. No, Señor, dame mucho para hacerte fiel. No funciona así. Señor ya estaba probando tu corazón en lo poco. Yo recuerdo que yo no tenía nada hace muchos años y traía para diezmar mis garbanzos y mis lentejas de mi casa. Y lo traía y lo ponía ahí en bolsa. No tenía dinero. Quizás comía de otros asuntos sociales, pero llegaba la hora de diezmar y ¿qué me has dado, Señor? De eso, y eso bendecía a otra familia que estaba peor que yo. Las bendiciones de honrar a Dios. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y probarme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Dios promete provisión, respaldo, cuidado, bendición a quien honra y le honran con fidelidad. No se trata de negociar con Dios, se trata de una obediencia y confianza. Dios mira la actitud del corazón. La viuda pobre dio 2 blancas y dio más de aquellos que tenían mucho. Marcos 12:43, esta viuda pobre echó más que todo, porque dio con amor y fe. Dios no mira solamente cuando damos, sino cómo estamos dando.
Porque aunque, te digo yo una cosa, aunque te intentes ordenar, si traes al alfolí en disgusto, tu corazón sigue siendo Acán y tu corazón sigue siendo Caín, y aunque ofrende, no la acepta el Señor. Porque uno tiene que ser desatado y dar con gratitud. Pero es que esto era para los sacerdotes antiguos, ¿verdad? Y Abraham, antes que viniera la ley, cuando cogió de aquellas grandes victorias y se la dio a Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, ¿dónde estaba la ley? Ay, si Abraham hubiera sido alguno de nosotros en aquel tiempo, ¿verdad? Es que no viene. Es que la ley dice para los sacerdotes, yo no ando en el sacerdocio. Menos mal que el Señor dejó señales. Igual que le dijo a los escribas y fariseos, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero olvidáis la mejor parte de la ley, la misericordia, el perdón. Es necesario que esto se haga, pero no olvidarse de hacer lo otro. Qué bueno que nuestro Señor Jesús dejara dicho que es necesario. Qué bueno que un Abraham antes de la ley ya diera a la obra de nuestro Señor, dando siempre honra a quien le da la victoria. Dale tu victoria al Señor en esta tarde y no tengamos un corazón de Acán, para que siempre vayamos de victoria en victoria. Saca en esta tarde si hay alcohol escondido en tu casa, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Santo es el Señor. Vamos a orarle al Señor. Muchos queremos conquistar muchas cosas, ciudades, Jericó, y el Señor ya te haya prometido que contigo está, también es un Dios de frenar. Si estamos frenados, si hay un pueblo muy pequeño, si hay un problema muy pequeño, un pueblo que se llama Ai, muy pequeño, Dios me ha dado grandes victorias en unos terrenos de mi vida y ahora de momento en un pequeño problema viene la derrota. Tenemos que analizar nuestras vidas, qué hay en nuestras casas. Un hombre en la palabra de Dios me maravilla porque fue llamado, mira mi siervo, ninguno como él. Y habló sobre Job. Y Job no solo oraba e intercedía por su vida, oraba e intercedía por los pecados hasta de sus propios hijos. Y nosotros estamos más atentos en bendecir, orar por el otro, que orar por lo que hay en nuestra casa. Y a lo mejor la infección está en nuestros hogares. Amén. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Papá mío. Bendecimos tu bendito nombre, Papá mío celestial. Gracias. Gracias porque tú eres nuestra atalaya, nuestro vigilante. Y un día más, Padre mío, hemos podido divisar lo que estorba en nuestras vidas, Señor, para poder entregártelo, Padre mío. Saca todo aquello que sea anatema en nuestras vidas. Tú eres fiel y misericordioso, Padre mío, para darnos la garantía. Dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. En esta hora, Padre mío, te entregamos aquello que nos estorba. Llévatelo en el poderoso nombre de Jesús. Santifica nuestras vidas, santifica nuestros hogares, convéncenos de pecado, Señor mío, para que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia y podamos ver la de beneficio que tienes tú encerrado en tu bendito nombre, Señor Jesucristo. Todo está encerrado en ti y en la obediencia en ti. Todo te lo ponemos en tus manos, en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén.